Hola, el tema de la breve exposición de hoy es la relación individuo-sociedad, la relación dialéctica de individuo-sociedad en el marco de la sociología como disciplina. Partimos de la sociología como una teoría general de la sociedad, pero la sociedad se compone de individuos, grupos y sus relaciones. Esto ha dado lugar a una larga disputa, largo debate entre individualistas y los llamados holistas, entre la primacía de la subjetividad o de la objetividad, de la acción o de las estructuras, de la conciencia individual o de los usos, costumbres y marcos culturales que operan sobre los individuos, de la libertad individual o de las constricciones y condicionamientos, del proceso objetivo y la acción consciente. Desde un punto de vista dialéctico, la respuesta hay que buscarla en la relación, mediación, entre ambos términos, en la acción recíproca, una relación estructurada y dinámica, no en el individuo aislado, tampoco en el llamado holismo. Lo fundamental, desde una perspectiva dialéctica, es la relacionalidad históricamente desplegada. Como dice Aristóteles, el individuo humano es un ser social. Significa que el individuo está siempre socialmente situado. De eso partimos. El individuo siempre está socialmente situado, es decir, no hay individuo humano fuera de la interacción social, es decir, fuera de la relación con otros seres humanos. Lo humano no se define biogenéticamente solo. Lo humano se define biopsicosocialmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay individuo, hay individuo social, ¿no? El individuo es siempre, desde el inicio, social, porque desde que nace entra en un proceso de socialización. En el momento en que nace, un individuo humano es humano desde un punto de vista biogenético y de sus potencialidades. Pero esas potencialidades, lo humano es una potencialidad que tiene que desplegarse en el proceso de maduración, desarrollo, que solo se da, la maduración, desarrollo del individuo, solo se da en el marco de la relación con otros, ¿no? En la interacción con otros. Como dice Marx, los seres humanos no son solo seres sociales, sino que solo en el marco de la relación con otros, los individuos desarrollan una identidad personal, un yo. Es decir, el yo, la identidad personal, solo se desarrolla en el marco del nosotros, en la relación con otros seres humanos. El ego solo surge en el marco del socius, del socius. El self es una individualización de lo social. Lo social se encuentra individualizado en el self, ¿no? Eh, las teorías individualistas ignoran el origen social del conocimiento. El individualismo metodológico, que parte del individuo, ¿no? El individuo en cuanto tal, en cuanto aislado, y a partir de ahí trata de construir una sociología, es un callejón sin salida, un boleto con destino a ninguna parte, porque del individuo no se puede reconstruir una teoría de lo social, una teoría general de la sociedad. Porque si yo parto del individuo, como el empirismo, tengo que postular, tengo que introducir de manera ad hoc la interacción. Si yo parto del individuo, no hay interacción. Para reconstruir lo social, tengo que postular la interacción. Pero entonces la interacción aparece como un elemento no deducido, sino postulado, introducido desde fuera del razonamiento. Partir del individuo, de la subjetividad y de la acción social individual
es un callejón sin salida porque eh, no hay interacción. Es decir, el individuo solo puede ser concebido en el marco previo de una interacción. La interacción es previa a todo individuo. Tanto desde el punto de vista ontogenético, o sea, individual, como filogenético, es decir, evolutivo. El lugar social del surgimiento de lo humano es la horda primitiva. Una horda de primates prehumanos es el marco en el cual se desarrolla poco a poco, ¿no?, un primate primitivamente humano, o sea, el Homo habilis, hace 2.5 millones de años, 2 millones y medio de años. Entonces, el individualismo metodológico es fallido porque lo social es siempre anterior al individuo. La sociedad es siempre anterior al individuo. Y no solo la sociedad, sino la especie. El individuo humano, como todo individuo, solo puede ser entendido en el marco biológico evolutivo de la especie. Tanto desde el punto de vista biológico como desde el sociológico, lo colectivo es anterior. La especie define al individuo, ¿no? Fuera de la especie, el individuo no se puede entender, no se puede definir. El individuo es una particularización de la especie. La especie se particulariza en el individuo, desde el punto de vista biológico, y desde el punto de vista social, el individuo es una particularización de la sociedad. El individuo humano no puede llegar a ser humano fuera de la sociedad. De ahí los niños salvajes, ¿no?, que son humanos desde el punto de vista biogenético, pero que no consiguieron desplegar esa humanidad porque perdieron el contacto socializador con otros seres humanos. Los actos se producen dentro de situaciones que están fuera del control de los actores. Toda actividad humana, toda acción humana, se da en el marco de situaciones sociales que los individuos, los individuos no pueden controlar en su mayor parte, ¿no? Entonces, esas condiciones generales, físicas y sociales, son preexistentes a los individuos y muy poco de esas condiciones pueden ser modificadas por los individuos de manera aislada. La acción humana es eficaz cuando es social, asociada, en grupo. El individuo aislado no puede cambiar su entorno, ni físico ni social, ¿no?, en ninguna medida significativa, ¿no? Cualquier cambio que un individuo, que una persona individual pueda introducir, son cambios muy menores. Sí hay un margen individual para el cambio, pero es muy menor. Los cambios fundamentales en estructura social, en clima cultural, en códigos normativos, requieren acción social colectiva. Todo sociólogo siente la presión de lo extraindividual y del pasado, historicidad. Todo sociólogo, ningún sociólogo puede, tarde o temprano, tiene que tomar en cuenta lo extraindividual y el pasado, o sea, la historicidad. Los sujetos individualistas, los supuestos individualistas, no reconocen diferencias fundamentales de poder, ni marcos normativos, ni condiciones externas. Entonces, en ese marco hay que preguntarse si estamos hablando de libertad individual o individualidad institucionalizada. El problema de la libertad es interesante, porque tenemos márgenes de libertad, por supuesto, ¿no? Pero esos márgenes de libertad están en relación con la situación social de los individuos. Por eso es que hablar de libertad en abstracto no tiene sentido. La pregunta, ¿somos o no somos libres?, es una pregunta mal formulada. Porque la pregunta sociológicamente pertinente es, ¿cuál es el grado de libertad? Siempre tenemos un grado de libertad, ¿no?, de margen, o casi siempre tenemos un margen de libertad. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese grado?
Y ese grado de libertad está determinado por la situación del individuo, tanto en relación con la objetividad física como con la objetividad social. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un individuo joven está buscando empleo, ¿no? Y aparece un empleo, una oferta de empleo, para la que califica por sus aptitudes y destrezas, pero en el trabajo le piden usar corbata, entonces tenemos un problema. Si el individuo no tiene corbata, una corbata, y no tiene plata para comprarla, va a perder el empleo. Si el individuo tiene una corbata, puede tomar el empleo y todos los días tendrá que usar la misma corbata. Si el individuo tiene dos corbatas, puede tomar el empleo y alternar cada día decidir qué corbata usar. Si el individuo tiene 500 corbatas, entonces puede usar una corbata cada año, cada día del año. Más bien el problema es decidir cuál se pone. Tiene un problema enorme, porque al tener 500 corbatas y el año 365 días, tiene un problema tremendo para decidir qué corbata se pone cada día. Si ser libre es decidir, como dicen los liberales, ¿no? Si ser libre es dividir, es decidir, entonces cuanto más opciones tengo yo, más libre soy. Y también tengo un problema mayor, porque la decisión es más compleja, por supuesto. Pero si ser libre es decidir, entonces el problema pasa por cuántas corbatas tengo. Si no tengo corbata, estoy frito. Si tengo una, no tengo nada que decidir, pero no estoy frito. Y si tengo muchas corbatas, entonces mi margen de libertad es mucho mayor. Por supuesto, lo de las corbatas tiene que ver con el acceso a recursos materiales. Los pobres son menos libres que los ricos, porque los pobres tienen muy pocas opciones. Los ricos, cuanto más rico es una persona materialmente, más opciones, materialmente, más opciones tiene. Entre otras razones porque cuanto más rico materialmente es, mayor es la probabilidad de que acceda a los recursos culturales. ¿No? No se puede reducir lo cultural a lo material, a la riqueza personal, pero es evidente que cuanto más rico un individuo o un país, más probabilidad tiene de acceder a los recursos culturales más apreciados, ¿no? Por eso los países más ricos son aquellos en los que las personas tienen en promedio un mayor acceso a los recursos y oportunidades. Y viceversa, los países más pobres, desde el punto de vista material, son aquellos donde en promedio los individuos tienen acceso a un menor nivel de recursos y oportunidades. Luego está el problema de la libertad. Los liberales definen libertad como libertad negativa, es decir, ausencia de impedimento. Si nadie me puede impedir hacer lo que yo quiera, entonces soy libre desde el punto de vista negativo. Ahora, aquellos que reconocen el problema del contexto social como condicionamiento, como posibilitador, incorporan un concepto de libertad positiva, ¿no? La libertad negativa es la ausencia de impedimento, pero no garantiza nada. Por ejemplo, en estas sociedades capitalistas, los individuos son libres porque técnicamente nadie les impide prosperar. Pero desde el punto de vista positivo no son libres porque nadie les garantiza las condiciones para desarrollarse personalmente. Entonces, mientras la libertad negativa es ausencia de impedimento, la libertad positiva además es condiciones sociales para poder realizar el propio potencial. En el marco del capitalismo lo que hay es libertad negativa, pero no libertad positiva, ¿no? En la socialdemocracia, la izquierda marxista, etcétera, lo que se hace más énfasis en que la sociedad no solo debe liberar a los individuos de constreñimientos, como en el mundo feudal, donde había constreñimientos personales, sino que además debe garantizar la sociedad condiciones sociales para que todos puedan realizarse personalmente. Por eso para Marx, la libertad es posibilidades de realización personal. Por eso Marx dice que en el capitalismo se habla mucho de libertad, pero la gran mayoría de las personas
no tiene posibilidades de realizarse personalmente. Por eso la gente no es libre, dice Marx. Toda acción humana se da bajo ciertas restricciones sociales y físicas. No hay libertad absoluta, porque no somos sujetos incondicionados, somos sujetos condicionados. Somos libres en el marco de un condicionamiento social. Y por eso ese grado de libertad es diferente según los individuos y grupos. Somos libres, pero en el marco de un condicionamiento social. Y ese entorno social nos condiciona en dos sentidos. Uno como límites y otro como posibilidades. Y en el marco de esas posibilidades está la de transformar los límites. Entonces, este es el problema dialéctico. Nacemos y crecemos en un entorno social que supone límites y posibilidades. Pero entre esas posibilidades está la de acción social, acción colectiva mediante transformar la propia frontera de posibilidades. Podemos ampliar la frontera de las posibilidades. Parte de las posibilidades de la acción humana. Ampliar la frontera de posibilidades sociales y culturales. Porque la frontera de posibilidades es desplazable. La acción humana es producto de lo social, pero puede transformar lo social. Somos productos de lo social, pero también somos productores y reproductores de lo social. Entonces, en eso consiste la concepción dialéctica de la dialéctica individuo-sociedad. El individuo es producto de la sociedad, pero en la medida en que es un individuo, en que tiene una identidad personal y que es una criatura racional, puede, asociándose a otros, transformar la propia sociedad que lo produjo a él. Entonces, no solo somos un producto de la sociedad, también producimos, reproducimos y podemos transformar la sociedad. Y en eso consiste la libertad. Por eso el marxismo no es un determinismo, ¿no? El marxismo no es un determinismo, el marxismo es una teoría de la acción social transformadora. Solo que esa acción social transformadora se da en el marco de unas condiciones objetivas, ¿no? Por eso el refrán de querer es poder es falso. No. Hay que querer, por supuesto. Si no queremos, no vamos a lograr nada. Pero querer no es poder, porque para querer, porque el querer se da en el marco de ciertas posibilidades. Podemos transformar esas posibilidades y ampliar la frontera, el abanico de posibilidades, pero para eso hay que comprender la situación objetiva en que nos encontramos. Por eso Hegel dice que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. O sea, para ser libres hay que comprender las condiciones físicas y sociales en que vivimos. Para transformar el mundo hay que comprender el mundo. Podemos transformar el mundo, pero primero hay que comprenderlo. Y en eso consiste la relación dialéctica libertad-necesidad o la tensión individuo-sociedad o libertad-condicionamiento. El mundo en el que vivimos nos condiciona, pero no hay que olvidar que ese mundo en el que vivimos es un resultado de la actividad humana previa. El mundo objetivo que nos rodea es una herencia de generaciones del pasado, ¿no? Que poco a poco los seres humanos poco a poco hemos avanzado sobre lo natural, ampliando el campo de lo social cultural. De toda la evolución humana se puede leer como un progresivo avance de lo social cultural sobre lo natural. Y hoy día vivimos en un mundo fundamentalmente cultural, construido por el ser humano. Incluso mucho de lo que creemos que es naturaleza, en realidad es una construcción humana. Por ejemplo, el Parque Surquí no es naturaleza, es un jardín creado por los seres humanos, ¿no? Los perros y vacas que nos rodean, y los gatos, son una fabricación humana. No hay vacas en la naturaleza. No hay French Poodles en la naturaleza. En la naturaleza hay lobos, perros salvajes, pero no hay French Poodles, ¿no? Así que muchos de los animales que nos rodean, si los seres humanos desaparecieran, desaparecerían junto con ellos, porque son el producto de modificaciones generadas por los seres humanos en bichos silvestres previos, ¿no? Los animales domésticos de hoy, los pets,
son producto de modificaciones fenotípicas creadas por los seres humanos, o genéticas creadas por los seres humanos. Y mucho de eso desaparecería si los humanos desapareciéramos. La acción consciente de los seres humanos se da sobre el mundo, y esa acción sobre el mundo crea una historia, un proceso objetivo, ¿no? La acción humana sobre el mundo se objetiviza como proceso histórico, y ese proceso histórico, de vuelta, ese pasado, opera sobre los seres humanos y los condiciona, en el sentido de aportar un conjunto de posibilidades. Pero ese conjunto de posibilidades, ese proceso objetivo, en el marco del cual se da la acción consciente, es, por su vez, un resultado de la acción humana. El problema es que, como dice Marx, hasta hace muy poco tiempo hemos hecho la historia de manera inconsciente, como extras de una película, no como protagonistas. Los seres humanos hacemos la historia, dice Engels, pero en condiciones que no han decidido, que no han escogido. Y además hacemos la historia, hemos hecho la historia, pero de una manera fundamentalmente inconsciente. Por eso, el resultado de esa historia se nos aparece como una existencia autónoma, independiente de nosotros. Lo curioso del caso es que los seres humanos construyen un mundo, pero ese mundo los arrastra, porque esa construcción del mundo no ha sido consciente. Por eso Marx y Engels dicen que la verdadera historia con mayúscula es la época en que la humanidad comienza a hacer su historia de manera consciente, dialogada y democráticamente decidida. ¿Ah? Entraremos en la historia con mayúscula cuando los seres humanos terminemos de hacer, hagamos definitivamente la historia de manera consciente. Y hacer la historia de manera consciente es de manera democrática y dialogada. Toda acción humana está socialmente situada en lo micro, se da en un contexto histórico-social, en lo macro, y en relación con instituciones. Toda acción humana está institucionalizada, ¿no? Una institución social es un mecanismo que normaliza las interacciones de los individuos con alguna finalidad, ¿no? La socialización busca normalizar a los individuos en relación con alguna finalidad, ¿no? La normalización tiene como objetivo disciplinar, imponer ideologías y una hegemonía, ¿no? El objetivo de la normalización es introducir al individuo a las disciplinas de lo social, al marco ideológico y a la estructura de la hegemonía. La socialización normaliza al individuo para hacerlo previsible, controlable, etc. La individualidad no es posible al margen de la relacionalidad. El individuo está siempre en comunidad. Desde el individualismo metodológico, la sociedad se concibe como un agregado de individuos y sus relaciones interpersonales a lo sumo. Pero la sociedad es una entidad mucho más compleja que la suma de las particularidades de sus componentes aislados, y que antecede al individuo, condicionándolo, determinándolo y también abriendo posibilidades para su desarrollo. Finalmente, hay que decir que en esta dialéctica de individuo y sociedad, efectivamente hay individuos. Hay individuo. Cada uno de nosotros es una singularidad, porque somos una criatura racional, inteligente. Una criatura inteligente, ¿no? con un alto grado de inteligencia, inevitablemente tiende a desarrollar una cierta individualidad. Eso incluso vale para los primates no humanos, los bonobos, chimpancés, gorilas, los mamíferos superiores primates y otros mamíferos tienden a desarrollar una cierta individualidad, ¿no? Y eso es tanto más cierto en relación con los seres humanos por el alto grado de inteligencia potencial de los mismos. Entonces, una criatura social,
pero inteligente, tiende a desarrollar una cierta individualidad. Y en el caso humano es un alto margen de individualidad. Pero esa individualidad solo es posible en el marco de la comunidad, de la interacción social. Es más, es esa interacción social la que ha hecho posible el alto grado de inteligencia individual y, por tanto, el alto margen de libertad personal potencial. En pocas palabras, el individuo humano depende de la sociedad para poder llegar a ser humano, pero por su vez puede, acción social mediante, transformar esa misma socialidad, ese mismo mundo social, ampliar la frontera de sus posibilidades y, por tanto, de las posibilidades de su realización personal. Los individuos humanos son tan ricos en posibilidades como lo es su sociedad. Cuanto más rica la sociedad, mayores posibilidades de realización personal tienen los individuos. Pero en viceversa, cuanto más ricos en posibilidades de realización son los individuos, mayor probabilidad hay de que se dé una evolución social progresiva acelerada, ¿no? Cuanto más educados y cuanto más recursos tienen los individuos de una sociedad, mayor es la probabilidad de que esa sociedad evolucione rápidamente, como se ve en los últimos 300 años. El capitalismo ha incrementado exponencialmente las capacidades humanas y eso explica el alto ritmo de evolución del capitalismo, de la ciencia, la tecnología, de la economía, más allá de la desigualdad, de la explotación, etc. Pero ha habido en los últimos 300 años una profunda transformación de la vida social capitaneada por el capitalismo, más allá de la desigualdad y la explotación. Porque han surgido individuos con alta capacidad para, interactuando en grupos, impulsar la evolución social, el desarrollo científico-tecnológico, por ejemplo, que es su mayor expresión. El yo se desarrolla a partir del nosotros, pero por su vez puede ampliar el nosotros, complejizar el nosotros,